¿Alguien recuerda lo que hablamos la semana pasada? Ah, muy bien. Tuvimos una visita la semana pasada. Luis Eduardo Pinzón, director de Precepto para Sudamérica, él hizo un resumen de Romanos con la letra R. ¿Quién recuerda la primera R? Ruina, que corresponde a los primeros 3 capítulos. Los hombres están en la ruina espiritual. Y entonces Jesús en los capítulos 4 y 5 nos provee una redención, un rescate. Perfecto, muy bien. Y de ahí teníamos, ahora que hemos sido redimidos, una relación. Y entonces teníamos, de alguna forma, no, relación iba después, regeneración. Una regeneración por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, de la ruina a la redención en Cristo Jesús, a la regeneración por el Espíritu Santo. Y ahora sí, había conflictos de Israel y la iglesia y los gentiles. ¿Cómo llamamos y resumimos? Con la letra R, ¿recuerdan? Relación. Y del 12 hasta el 15 por ahí, responsabilidad. Si vimos alguna vez Gálatas, ¿recuerdan? Dijimos, si Gálatas te hace libre, Romanos te hace responsable. Igual de libre, pero responsable. Entonces no soy libre. No, eso es verdadera libertad. La responsabilidad es la verdadera libertad. Y esto hace clic sobre todo con el varón. Mientras más responsabilidad asumes, más pleno eres. Javier, ponte de pie. Tú trabajas, estudias, y si no te dejan terminar, sigues estudiando. Otra vez a estudiar. ¿Qué manera? Eres padre de familia. ¿Cuántos hijos? ¿Cuánto pesa cada uno? Y todavía te los trepas encima, ¿verdad? Ese es un hombre fuerte. Ese es un hombre pleno. ¿Cómo te sientes con los logros de tus hijos, tal vez? Pleno. Los logros en el trabajo, pleno. Con la iglesia llena. Mientras más responsabilidad, más libertad. ¿Tiene sentido? Y puedo hacer lo mismo. ¿Te acuerdas, creo que una vez te dice cargar a tus 2 hijos? Todavía lo puedes hacer. Vamos a Romanos capítulo 4, a esta nueva sección. Y brevemente, muy brevemente, pasemos del verso 1:16 y enfocamos Romanos a través del 1:16, tal vez del 17. ¿Quién se sabe de memoria Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y después al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Qué expresión tan extraña, por fe y para fe. Y luego dice, citando a Habacuc, ¿qué dice? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Por fe y para fe. Es decir, la justificación o la justicia delante de Dios es por fe y para fe. Así de sencillo. Hoy vamos a ver qué tan sencillo es que seas declarado justo delante de Dios por fe y para fe. Pues el cristianismo bíblico, lo dije alguna vez y no me cansaré de repetirlo, esto lo aprendí de un autor que se llama John Lennox. Lo dije una vez y no me cansaré de repetirlo, se los voy a decir cada vez que me vean por acá al frente, cada vez que lo crea necesario. El cristianismo bíblico se diferencia de cualquier forma de religión humana en la fe y las obras. Simplemente en que toda religión o intento humano quiere ganar la aprobación de Dios para ser aceptado por medio de obras. El cristianismo bíblico te lo dice de otra forma mucho más sencilla. Ya eres aceptado. Ya estás aceptado. ¿Qué es lo único que se requiere de ti? Creer. Creer. Y eso vamos a ver hoy en detalle porque este es el momento. Ahora, he titulado el sermón que pasen los testigos. Ahora yo le decía esto a Luis, que pasen los testigos, y él me dice como Laura en América. No, como en las películas. Imagínate una película, algunos se vio esa película con Jack Nicholson y Tom Cruise y Demi Moore, ¿se acuerdan? Ya. Claro. Y te acuerdas esa escena donde dice, tú no puedes manejar la verdad, ¿verdad?
Imagínense ese escenario, un juzgado, un juez, ¿verdad? El jurado, aquí van a estar los miembros del jurado. Ustedes van a ser los judíos, los miembros del jurado. Y en el capítulo 1, y quiero retomar un poquito lo que hizo Luis Eduardo la semana pasada, empieza con Pablo como fiscal tal vez, a hablar de todos los demás, los gentiles. Ustedes van a ser los gentiles. Y mira lo teatral de Pablo en Romanos, que empieza a decir los gentiles son esto, aquello, y Dios los entregó a sus pasiones, capítulo 1, y pecaron, luego Javier nos habló del moralista, sí, pero hay algún romano que dice, no, yo soy romano, pues. Yo todo lo he hecho bien. Y entonces hablamos de la ley moral, y la ley moral te condena porque tú que juzgas a otros, tú también te condenas. Pero ¿quiénes estaban haciendo eso? Los judíos y los gentiles en la iglesia de Roma, primer siglo. La cosa se invirtió, ¿verdad? Porque en el primer siglo los judíos querían sentenciar a los no judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí presentes? Ninguno. De hecho, del libro de los Hechos al inicio eran muchos judíos los que creían y al final eran muy pocos. Y eran muy pocos gentiles o no judíos los que creían en el libro de los Hechos y al final eran muchos. Esta carta se escribe cuando está ocurriendo esa inversión, lo cual traería conflicto para los judíos. Ellos serían los judíos, ustedes van a ser los miembros del jurado. Los judíos. Entonces Pablo está hablando, los gentiles esto, los gentiles aquello, y ellos están tomando nota. Este man se va a condenación eterna. Este no puede ser libre en la iglesia por todo su pasado. Peor por ser romano, peor por ser griego, peor por ser guayaco. Y ellos están con la sonrisa. Ellos están, jaja, ahora el que se cuaga como anciano de esta iglesia soy yo, dice el judío. Está ocurriendo la inversión, porque la iglesia de Roma ahorita está llena mayormente de romanos. Ya los judíos sienten perder su autoridad, su posición, su conocimiento de la Biblia. Tantos son los gentiles que se vienen convirtiendo, que de repente hay un come-Biblia entre ellos que saben más Biblia que los judíos. Y de repente hay maestros con dones espirituales que llaman la atención más que los que eran tradicionalistas. ¿Qué está pasando? Y en eso, condenado al gentil, digamos que Francisco va a ser el gentil aquí, totalmente expuesto a su pecado, y ellos listos para condenarlos. La escena de película, no de Laura en América, de película. El fiscal se voltea al jurado y dice, pero ustedes también están en la ruina. Y empieza a hablar al jurado. ¿Y tú qué dices y enseñas? No te enseñas a ti mismo. Tú que dices que robas, que no robes. ¿Acaso no robas? ¿No hurtas? Y empieza, tú que dices no mientas, ¿acaso no? Y empieza ley por ley. Cuando tú juzgas a otros, te señalas a ti mismo. ¿Quién eres, hombre, tú que juzgas? También están en la ruina. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Hay algún abogado aquí presente? ¿Ningún abogado aquí presente? No, ok. En el pasado, las universidades, sobre todo de corte religioso, en leyes estudiaban el libro de Romanos. Porque si tú quieres aprender a argumentar, necesitas Romanos. El sistema judicial occidental más justo que se conoce es el de Norteamérica. Y aunque no lo creas, se basa en el libro de Romanos. De manera que cuando empezaron a suprimir Romanos de la currícula, lo notamos. Y estaba conversando en otra congregación, estaba conversando con los jóvenes, había algunos que querían estudiar leyes, y yo les dije, ¿ustedes ya saben esto de aquí? Me dijeron, sí, pero ya no están enseñando Romanos. Le hemos preguntado y no está Romanos en la currícula. Bueno, ustedes van a tener una ventaja sobre todos los abogados de su generación. Vamos a hacer el estudio de Romanos, y lo hicimos. Nos sentábamos semana a semana a hacer Romanos por causa de los que estaban estudiando leyes. Entonces, es de aquí de donde sale esa argumentación. Pablo, ¿qué le pasa a Pablo? Capítulo 4, que pasen los testigos. Vamos al capítulo 3, verso 28, donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a ver testigo por testigo que llama Pablo al estrado. ¿Llegaste a Romanos, capítulo 3, verso 28, donde nos quedamos la semana pasada?
¿Recuerdan la palabra con R? Ruina. ¿Qué le dice ahora Pablo al jurado? Ustedes también en la ruina. ¿Qué le dice a los gentiles? Ustedes están en la ruina. Y entonces ahora dice que pasen los testigos. Verso 3:28 dice, porque concluimos, esta es la conclusión de todo lo que viene diciendo en 3 capítulos, que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. No por obras, sino por... Eso es capítulo 1 al 3 en una sola frase. Concluimos esto. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Tremenda pregunta al jurado. ¿No es Dios de ellos también? Sí lo es. También de los gentiles. Verso 30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Cómo se salvan los judíos hoy en día? Únicamente por la fe en Jesús. No hay de otra. Y yo sé que hay quienes dicen otras cosas. Vaya y pelee con Pablo. En la resurrección vaya y reclámele. Si es que resucitas por decir otras cosas diferentes a la Biblia. Claro, ¿no? Te vas a perder una salvación tan grande por contradecir su palabra. Venga, entonces dice verso 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¿Qué le decimos a los judíos? Al jurado Pablo le dice, entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿La anulamos? ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Que pase el primer testigo, Moisés pasa el primer testigo. Moisés, ¿dónde empieza la ley? ¿Con qué libro? ¿El primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Pero qué leyes estaban usando ellos para condenar a los gentiles? Desde Éxodo. Moisés, primer testigo, ¿dónde empieza la ley? Entonces vamos a hablar de Génesis. Que pase el segundo testigo, Abraham. ¿Qué diremos entonces? 4:1, que halló a Abraham nuestro padre, según la carne. Pasa Abraham, y Abraham empieza a interrogar a Abraham. ¿Abraham fue justificado por las obras? No fue por las obras, porque si hubiera sido por las obras, tendría de qué jactarse. ¿Abraham fue justificado por la circuncisión? Ya vamos a ir allá. Y entonces dice Pablo, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham a Dios? Recordarás Génesis 15. Abraham viene de ganar una batalla, de liberar a su sobrino Lot, de tener un botín tan grande y en eso darse cuenta que al salir un sacerdote, Melquisedec se llama este sacerdote, sale frente a él y le dice, es Dios Altísimo el que te ha dado la victoria. Y dice, ¿verdad? Es Él. Él entrega todo el botín de regreso y da el 10%, el diezmo de todo, a este rey Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces él se queda sin pan, ni pedazo. Y de paso, su heredero, que era su sobrino Lot, está por allá por Sodoma. Eliezer, nacido en su casa, es un siervo, es un esclavo, y le dice, Dios, ¿tú qué me vas a dar si el heredero en mi casa es este Eliezer? No será Eliezer, sino uno que salga de tus lomos. Y le dice, ven acá Abraham, ¿ves las estrellas? ¿Cómo hacemos las estrellas, Tomás? Abraham. La mímica para recordar a Abraham son 3 estrellas. Abraham. Así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es la fe entonces? Obtengamos datos de la fe de este mismo capítulo 4. Observemos hacia el final del capítulo, verso 18. Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham quería naciones por hijos. No. Y es como que Pablo le pregunta, Abraham, ¿cuántos hijos quieres? Solo uno. Y Dios está que le dice, te voy a dar las naciones. Y dice verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. ¿Alguien aquí tiene 50 años? Entonces estamos en la mitad. No estás como muerto, sino medio muerto. ¿Alguien aquí? Sin debilitarse, la contempló su propio cuerpo. Ella tenía 100 años, imagínate, 100 años. Y no hay hijo, no hay heredero. Ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. ¿Y qué también consideró? Dice que considera la esterilidad de la matriz de Sara, que ya tiene como 80. 90, ok, verso 20. Y sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Un predicador que me cae muy bien se llama Chuck Smith. Él decía, y él también ya anciano, él falleció en el 2013. Chuck Smith decía, ya mismo él siendo anciano, con una camisa de surf, californiano como es, él decía, yo me imagino a Abraham como yo, decía, sentado ahí debajo de un árbol viendo las olas del mar o viendo el horizonte. Ay, no tengo hijo. Gloria a Dios. Cuán bello es mi Señor. Él prometió un hijo. Todavía no tengo, pero Él me dará vida para verlo. Gloria a Dios. Un ancianito, uno de esos alegres que de verlo te da paz. Claro, Chuck Smith falleció, eso fue como uno de sus últimos sermones, falleció en el 2013. Yo cuando lo escuché, la lágrima inmediatamente. Él se fortalecía en fe. ¿Cómo se fortalecía en fe? Dianita, ¿cómo te fortalecías en fe todos estos días difíciles? Aquí está cómo. Dándole la gloria a Dios. Por eso la alabanza es apropiada. Y hoy día la alabanza estuvo espectacular. La alabanza tan necesaria. ¿Cómo es tu vida de oración, de alabanza? ¿Te fortalece? ¿Sí o no? Que uno después de escuchar una buena canción de estas, de fe. Mira el verso 21. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era para cumplirlo. Es que Dios prometió, me hizo esta promesa. Por lo cual también su fe le es contada por justicia. Y no solo a él, sino que le fue contada. No solo por él fue escrito, sino para nosotros, verso 24, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Siguiente testigo. Rey David. Pase el siguiente testigo. A ver, Rey David, usted es el mejor judío que ha vivido. ¿Es usted libre de pecado? No. Y David, bienaventurado es el hombre, ¿qué dice el texto? A quien no se le cuenta su pecado. Rey David, ¿en qué verso está el rey David? A ver, se me perdió David. Verso 6, muy bien. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Cómo? Para el jurado en este momento, los judíos dicen, no, justicia, salvación sin obras, ¿cómo es eso posible? Pero el mejor de ustedes es David. Rey David, pase adelante, Rey David. Ahí está el Rey David. ¿Es usted libre de pecado? El mejor de ustedes tiene que confesar, no soy libre de pecado. ¿Qué dice el texto, verso 6? La bendición. El hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Esta es la bendición, verso 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Verso 9. ¿Es esta bendición acaso solo para los judíos, los circuncisos, o también para los no judíos, los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada a Abraham
siendo circunciso o incircunciso. Entonces salta de Génesis 15 al 17. Dios aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, ve delante de mí, sé perfecto. Y entonces Abraham nuevamente, pero ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y Ismael no va a ser, le dice Dios. Pero bendice Ismael, en Isaac será llamada la descendencia, dame un año. Pero si ya te he dado 24 años, un año más. En Isaac será llamada tu descendencia. Y entonces creyó Abraham. Y no es, mira el texto que está citando en este momento. Es por ahí, por Génesis 17, por el 4, el 5, el 6, por ahí el primer párrafo. Dice, la promesa de Abraham fue entonces con circuncisión o sin circuncisión. Verso 11, recibió la señal de circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras era incircunciso. Ahora hagamos la cuenta. Abraham recibe la promesa cuando tenía 75 años. Y recibe la circuncisión ¿cuántos años después? 24 años después. Y entonces, ¿por qué miembros del jurado le están exigiendo a los romanos a vivir la ley apenas se convierten? Si ustedes no han podido guardar la ley, ¿por qué le piden a los no judíos circuncidarse? ¿Cómo sabía Pablo que había este problema en la iglesia de Roma? Porque ese problema hubo en todas las iglesias. Y no faltará alguno de ustedes que haya estado escuchando a algún predicador, un youtuber, un tiktoker judío, o que dice ser judío, decir es que la salvación viene después de la circuncisión. De hecho, hemos tenido conversaciones así con algunos de ustedes. Como vimos desde el inicio, verso 3:31, anulamos la ley de ningún modo, la confirmamos. Entonces, ¿dónde empieza la ley? ¿En Éxodo o en Génesis? Y Génesis nos habla de una salvación por fe. Aparte de las obras, solo fe. Solo tienes que creer. Y la fe es para el pecador. Para David, el mejor de todos los judíos, se le atribuye justicia sin obras. Al mejor de todos los judíos se le atribuyó justicia sin obras. No es por obras, nunca fue por obras. Hay un autor excelente, creo que se llama, es un apellido raro. No, bueno, lo voy a pronunciar, no me va a salir bien, no sé. Es Wayne Grudem, algo así. Es un apellido difícil. Él dice, la salvación siempre fue por fe en el Mesías que habría de venir. Siempre fue por fe en el Mesías. Por ejemplo, Adán, Eva, un descendiente de la mujer. La fe está en ese descendiente. Tenemos a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y luego le repite, en tu simiente. Pablo en Gálatas nos dice, esa simiente es una. Entonces la fe de Abraham estaba en aquel descendiente que había de venir. A Moisés se le dijo, después de ti vendrá uno como tú, en aquel que habría de venir. Siempre fue por fe, está diciéndonos Pablo. Verso 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo para los que son de la ley, sino también para quienes, los que son de la fe de Abraham, el cual viene a ser padre de quienes, solo de los judíos, ¿de cuántos? Entonces repítelo con convicción. Padre de Abraham, Abraham es padre de quienes, de todos nosotros. ¿Alguno aquí recuerda en la escuela dominical una canción del padre Abraham? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. Nadie pasó por la escuela dominical. Con razón, pues está perdido. Usted que habla de Abraham y no recuerdan nada. ¿Cuántos hijos tiene nuestro padre Abraham?
muchos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham? ¿Los judíos nomás? Pero el escenario cambió, ¿verdad? Se desató una guerra y ahora no son los judíos los que juzgan al mundo, sino nosotros los que juzgamos a los judíos. ¿Viste las noticias? ¿Cómo atacan a Israel? Pero si tú naciste de nuevo por alguna razón que nos explica, oras por ellos. Ahora nosotros hemos puesto a los judíos en el estrado y Pablo nos dice que para ellos la salvación también es por Cristo Jesús. Que ellos también necesitan la fe en Cristo Jesús. Que ellos también necesitan abrir los ojos. Como dice la Escritura, tienen ojos pero no ven. Por eso se necesitan quienes vayan y abran sus ojos. Se necesitan misioneros. Si tú conoces a algún judío, empieza a molestarlo. No lo dejes. Sin excepción. De estos últimos años, todos los testimonios de judíos, de conversiones, tienen un hermanito que no se cansó de molestarlo. Hacerle preguntas. A molestarlo. Tú necesitas la salvación en Cristo Jesús. No, Él no puede ser nuestro Mesías. Vuelve. Insiste, insiste, insiste. Veremos detalles de ellos en los siguientes capítulos, tal vez capítulo 10, 11, de lo que el plan de Dios para ellos. Pero hoy por hoy su salvación también es igual. Solo por la fe en Jesús. 14. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la promesa. Ya leímos, ¿verdad? Saltamos al 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos. ¿Y qué hace Dios? Llama a las cosas que no existen, ¿cómo? Como si existieran, como si ya fueran. Volvemos a leer el 18. ¿Qué es la fe entonces? Porque no es una fe... Uy, las llaves. Pame, ¿tú tienes las llaves? Creo que las tienes tú. Eso no es fe. Eso es como creemos nosotros. Eso no es fe. ¿Qué es fe entonces? Sí, yo tengo las llaves. Creo que dejé el control remoto en la otra habitación. Eso no es fe. Claro, yo sí creo en Jesús. Todos creemos en Jesús. Eso no es fe. ¿Qué es fe? Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Esperanza contra esperanza. ¿Esperanza en qué? En lo que se le había dicho. ¿Qué es lo que se le había dicho? Que sería padre de muchas naciones. ¿Por medio de qué? Una bendición muy particular. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Heredarás las naciones. A él se le hizo esa promesa. Y él creyó. Para que eso ocurra, tiene que nacer Isaac. Pero ya van 24 años. Y no nace Isaac. Y entonces, a fin de llegar a ser padre, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su cuerpo, su propio cuerpo, y ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Considera tus circunstancias hoy. No tienes luz. ¿Cuántas horas tienes luz? 6 horas nosotros, ¿verdad? ¡Ah! Ayer, preparando el sermón con una velita. Sí sabes por qué los adultos usamos corbata, ¿no? Nosotros usamos corbata para que la gente no se fije en nuestras entradas ni en nuestras ojeras. Bueno, con la velita de ayer se me hicieron unas ojeras tan terribles que dije, no, hoy día me pongo sí o sí corbata para que la gente mire la corbata.
Considera tu situación, considera tu pecado. ¿Realmente crees que puedes enfrentar el juicio de Dios en tus propios méritos? Si tú estás acá por primera vez, debes saber que vas a enfrentar un juicio, el juicio de Dios. Vas a tener tal vez a Pablo como fiscal. Y el Estado, por así decirlo, te provee un abogado defensor. Y entonces tú puedes decir, no lo quiero. Dios está proveyéndote un abogado defensor, ese es Jesús. Es un abogado tan chévere que dice, sabes que yo voy a pagar tu condena. ¿Cómo? Considera tu situación, considera tu pecado. Tú no puedes enfrentar el juicio de Dios solo, necesitas a Jesús. Considera tus carencias. Y los versos de Abraham son particularmente difíciles para mí, como pasajes como Samuel, 1 Samuel capítulo 1, 2. Porque a veces uno lee las bendiciones de Israel y uno diría, ¿no? ¡Wow! Es decir, yo quisiera esas bendiciones. A ellos se les dio tierra, descendencia, lo que pisara la planta de tus pies. Y entonces yo digo, yo quiero esa promesa. Y uno quisiera esas bendiciones. A veces uno lee las bendiciones para Israel y uno se siente menos. Pero a su vez hay algo mayor, hay algo diferente para nosotros. Entonces considera tus carencias y considera la carencia de Abraham. ¿Cuántos años tuvo que esperar? El capítulo 5, no lo voy a sabotear, no te preocupes. Pero el capítulo 5 nos va a hablar de la prueba. Y nos va a hablar de paz en la prueba. Ese capítulo te deja ver por qué cada vez que te estás acercando más a Dios, las cosas se ponen mal. ¿Quieres saber por qué cada vez que te acercas a Dios todo sale mal? Y ya que te acercaste una vez, dices, no, esto no es para mí, y te alejas, y por alejarte las cosas salen peor. Ese es el capítulo 5, te va a explicar qué es lo que está pasando y qué es que está haciendo Dios. Pero si quieres saber lo que está pasando y lo que está haciendo Dios, necesitas venir a escuchar a Javier la próxima semana. Pero tomando esto de la prueba y tomando la vida de Abraham por 24 años, fortaleciéndose en fe, creyendo, un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos. Si tú recuerdas la vida de Abraham, la fe de Abraham es así: sale de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces la fe de Abraham salió. Y entonces llega a la tierra estaba habitada y el cananeo moraba en la tierra prometida. Y entonces la fe de Abraham dice, no, voy a hacer un altar. Y entonces hay hambre en la tierra, me voy para Egipto. Llega a Egipto, le dice a su esposa, vamos a hacer un trato. Le niegan la visa, los expulsan. Entonces me regreso a la tierra. Voy a poner un altar. Pasan 10 años de la promesa y entonces los métodos de reproducción asistida en la época no era fertilización in vitro ni nada por el estilo, era acostarse con una esclava. Abraham le dice, así hacen todas, hagamos esto. Y Abraham, ya van 10 años y sigue. Y la vida de Abraham y la fe de Abraham empieza a madurar de alguna forma. Para el capítulo 17, Abraham ya está, pero con una fe impresionante. Pero para el capítulo 22, de una fe inconstante, Dios lo lleva a una fe que no importa lo que Dios le pida, Abraham lo haría. Y Dios probó la fe de Abraham. Y le dijo, dame a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ofrécele un holocausto. En el lugar que yo te diré, Abraham aparejó
muy temprano su asno, llevó unos siervos consigo, llegó al muchacho, llevó fuego y leña para el holocausto. Y entonces, camino le dice el muchacho, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá para sí un cordero. Llegan al lugar, no hay cordero. Abraham ata a Isaac y lo ofreció. No, lo iba a ofrecer. Sí, porque él tenía una promesa clarísima. En Isaac será llamada tu descendencia, como dice el autor de Hebreos. Él sabía que entre los muertos lo recibiría porque Dios le había garantizado que Isaac sería su descendencia. No importaba lo que Dios pida, Abraham lo haría. Imagínate esa fe. Realmente Abraham se fortaleció en fe. Abraham también le costó dejar su tierra y su descendencia, su identidad, su pasado, sus dioses. ¿A ti te costó dejar algo? Para seguir a Cristo, a mí me costó también. ¿Y tú tambaleas? Yo también. Abraham tambaleaba, pues, si es el padre de la fe. ¿Cuántos hijos tiene Abraham? Toditos nosotros. Si estás aquí escuchando de la fe, es porque ya Dios está tratando en ti esa fe, está fortaleciéndote en fe. Tu parte es fortalecerte, ejercitar la fe. Pero ¿qué es la fe? Creer en esperanza contra esperanza, dando gloria a Dios conforme a lo que Él ha dicho. Por eso en esta iglesia no nos inventamos los temas, las series de sermones, los 5 pasos para el éxito en la fe espiritual. No nos inventamos porque todo está escrito y esto es lo que necesitamos. Por eso vamos libro por libro. Así te fortaleces en fe, conociendo lo que Él te ha dicho, creyendo en esperanza contra esperanza. Amén. ¿Qué tan fuertes estamos hoy? ¿Fortalecidos? Quiero cerrar con una frase. La visita de Luis Eduardo fue realmente una bendición para nosotros. Y conversábamos con él y hablábamos de los desafíos que se nos vienen, ¿no? Y él citó un autor. ¿Cómo se llama el autor, Pamela? Michael Hoff. H-O-P-F. Ok. ¿Cómo se pronuncia? Y este autor dice esta frase que puede resumirnos o ayudarnos a aterrizar. Dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Hombres débiles crean tiempos difíciles. Y él añadió, pero si pensamos bien, es más difícil en tiempos difíciles levantar hombres fuertes. Repito la frase, a ver si tiene sentido. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres. ¿Eso no describe acaso esta generación? Hombres débiles hacen tiempos difíciles. Eso no explica nuestro país, nuestra situación. Pero sepan que a Dios no le toma por sorpresa ni los apagones, ni la crisis, ni la delincuencia, ni los 100 años de Abraham, ni la vejez de Sara, ni tu garganta. Tenga. Ni tu garganta. Hoy la alabanza estuvo tan espiritual hoy, hombre. No le tomó por sorpresa que no tengas voz. Salió mejor. Porque se escucharon todas las voces. Porque la alabanza
fortalece, dando gloria a Dios. ¿Qué nos hace falta para ser una iglesia fuerte? Darle gloria a Dios. Vamos a ver.